luz y el entendimiento a la luz de tu palabra para poder elegir sabia y correctamente nuestros gobernantes. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que están participando en esta contienda electoral. Te rogamos que seas tú quien levantes, quien elijas y nos orientes y nos guíes para hacerlo con tu dirección sabia y correctamente. Te suplicamos también, Padre, que Guatemala sea guardada del mal, y más en este tiempo, que bendigas también a las autoridades de turno. Pedimos por las autoridades de turno, pedimos misericordia por las autoridades en cualquier esfera que influyen, Señor, en eminencia, de acuerdo a tu palabra, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Pedimos también por la nación de Israel, el Estado de Israel sea bendito. Oramos por la paz de Jerusalén y pedimos, Señor, tu misericordia sobre Israel. Gracias, Señor. Háblanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, yo quiero rogarle su corazón en estos minutos para poder atender este tema tan importante que ya hemos abordado algunos días atrás, como una introducción, como unas pinceladas. Pero me reuní unas semanas atrás, un par de semanas atrás, con el liderazgo, con los obreros, con los líderes y hombres que están sirviendo de una forma un poco más directa en la obra, y le compartí, amplié algunas cosas que encontré en la palabra para tener sabiduría, tener inteligencia y la gracia de Dios para elegir sabia y correctamente una autoridad. Y fue tal el impacto que causó en varios, que muchos de ellos o varios de los líderes se me acercaron, unos personal, otros me escribieron algún mensaje y me decían: es necesario que comparta esto al pueblo, porque no solo nosotros tenemos la responsabilidad de elegir. Y entonces consideré conveniente traerle esta instrucción y ampliarle para que usted tenga bases bíblicas, porque muchas personas en este tiempo se preguntan: no sé por qué, a quién darle mi voto, por ejemplo. Quiero que tome en cuenta que el tema pareciera, pero no lo es, no es político, nada que ver, no va con la tendencia a ningún sector, ¿sí? Y lo que va a escuchar usted y va a leer también, no lo escribí yo. O sea, me anticipo por si alguien no concuerda con lo que va a leer. Solo tome en cuenta, solo soy un vaso y de barro que Dios en su gracia permite que hoy le traiga este tesoro de la palabra, y que no lo escribí yo. Si algo lo digo, será de mi cosecha, y le voy a advertir que eso es mi opinión, pero prefiero no dar mi opinión, sino escuchar y atender la opinión de Dios. ¿Cuántos quieren esa opinión de Dios? La palabra de Dios es una norma, es un fundamento. Cualquier cosa que hagamos fuera de ella, vamos a caminar solos. Yo siempre enseño esto, que si caminas o quieres caminar en un terreno firme, sólido, párate en lo que permanece para siempre. Y lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. A veces no nos gusta, a veces no simpatiza a nuestros propios deseos y criterios. Y de veras, si hay gente que escucha este tema y está involucrada en los procesos que en los próximos días se van a efectuar acá en Guatemala, mi intención es traerle una luz con la palabra de Dios para que podamos enfocarnos correctamente. Una de las cosas que me llama mucho la atención es que Dios enseña de todo, y este tema de autoridad es uno de los temas que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Romanos 13 habla de autoridades que las que existen han sido establecidas por Dios. Entonces Dios es un Dios de orden, y para que exista orden tiene que haber alguien que presida, alguien que direccione, que gobierne de diversas jerarquías o sectores. Se necesita orden en la casa, por eso hay cabeza. Se necesita orden en una institución educativa, por eso hay directores, hay educadores. Se necesita orden en todos los aspectos de la vida.
Se necesita orden en una comunidad, en una ciudad. Por eso hay alcaldes, por eso hay autoridades policíacas, civiles, etcétera. Por supuesto, para gobernar una nación se necesita una autoridad, un gobernante que pueda llevar el país correctamente. No tiene ningún tinte, repito y aclaro, que vaya inclinado hacia nadie. Yo no te puedo decir por quién votar, pero sí puedo enseñarte a la luz de la Biblia por qué no hacerlo. Oiga bien, no es que no vote, sino por qué cosas no debe de votar. Usted va a ir sacando conclusiones a la luz de la Biblia si el que usted pensaba tiene o llena el perfil, o distancia, o contradice, o es antagónico a lo que es el deseo de Dios, para que usted entonces diga: oh, qué interesante, a mí me simpatiza fulano o mengano o sutano o perencejo, pero realmente está distante de lo que es el deseo de Dios. Y usted va a sacar conclusiones. Nadie puede obligarle, mucho menos su servidor, pero sí mi responsabilidad es orientarle para que usted tenga un panorama y usted tenga un perfil bíblico. Alguien me dijo: hermanos, que estamos en un ambiente laico. Totalmente, pero nunca Dios independizó la autoridad de gobierno de Israel, nunca la independizó de su deseo y su principio. Por lo tanto, los reyes que usted ve en la Biblia fue gente que estuvieron al frente de la nación de Israel. Otros estuvieron al frente de la tribu de Judá. Reyes eran el equivalente a presidentes, a autoridades de turno, y en la Biblia habla de eso. Hay estadistas como un José, también como un Daniel, gente que supo de gobierno, y todos los reyes sucesores de David que la Biblia enseña y que estuvieron al trono, en el trono de Israel y en el trono de Judá. Gente que estuvo relacionada en asuntos de gobierno, de palacio, de decisiones, de aspectos que tenían que ver con el medio social, económico, político, etcétera. Incluso para las decisiones de guerras tenía que haber gente que estuviera direccionando. Aparte estaban los profetas, aparte estaban los sacerdotes, pero de alguna manera Dios en su palabra da directrices, y si quedaron ahí fórmulas o por lo menos principios, vale la pena considerarlos. Sé que nadie es perfecto, por supuesto que no. Nadie de los que estamos acá. Si hay alguien que está perfecto acá, yo le voy a pedir al Señor que lo recoja ya en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Perfección en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero hacia eso vamos. Cada día tenemos que ir mejorando. Y recuerde que no es el evangelio el que tiene que acomodarse a nuestro estilo de vida y nuestro gusto particular, sino que somos nosotros los que tenemos que sujetarnos al estilo del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos nosotros que tenemos que sujetarnos, y a veces no nos gusta lo que Dios enseña en su palabra, pero ni modo, ahí está, y hay que aprender. Yo he dicho esto: dos formas de que Dios te opere. Tú eliges cómo, ¿se recuerda? Si eres genuino, si eres hijo de Dios, Dios te va a operar el corazón para cambiarte, y te va a operar, pero tú eliges la forma. Dios te dice: te voy a llevar al quirófano, pero tú eliges. ¿Quieres con anestesia o sin ella? Porque te voy a operar. Sin anestesia duele mucho. Con anestesia ni sintió y ya le cambiaron el corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué representa? La obediencia, el sujetarnos a lo que Dios dice, seguir lo que Dios establece. Y hoy creo que tenemos la responsabilidad. Y este tema, hermano, no es un tema a la ligera. Tome en cuenta que está en juego la responsabilidad de delegarle o de confiarle una gran nación a alguien que si no tiene, que si no es el elegido, que si no es direccionado por Dios, podría llevarnos antagónicamente a lo que Dios establece, a contradecir los principios de la palabra y a avalar y aprobar lo que Dios no solo reprueba. Muchas veces la Biblia condena, y no solo eso, los declara
abominables, ciertas acciones que alguien podría tomar. Por eso, usted debe tomar en cuenta que aquí está en juego mucho, mucho, porque no solamente es para nosotros el asunto, sino para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Y tenemos que sacar conclusiones bíblicas. Yo trataré de ser lo más objetivo, pero quiero que usted no tome a la ligera lo que Dios enseña, sino que vaya anotando en su corazón, y si puede en algún papel, y se lo vaya y lo lleve, y usted ore a Dios y le pida a Dios. Entonces vamos a ir a la luz de la Biblia acerca de cómo elegir gobernantes. Lo primero es que Dios establece pautas, y voy a introducirme con algo que ya comenté la ocasión anterior. Dios establece pautas para elegir un rey. Esas pautas es como un perfil. Por lo menos hay de 5 a 7 pautas claves en el libro de Deuteronomio que Dios enseña. Entonces yo quiero que lea por favor esta advertencia que Dios da a tiempo en el capítulo número 17 de Deuteronomio, verso 14. Dice así: estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Le dice a Israel: cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tiene las naciones que nos rodean. Dios se anticipa y trae el pensamiento posible que puede llegar a Israel cuando entran a la tierra prometida. Primer punto que Dios enseña es darle honor a Dios para elegir. Fíjese, el primer punto que debemos de considerar es que le demos el crédito, el honor para que Dios elija. Yo sé que esto nos va a traer muchas interrogantes, pero revisemos todos los puntos y vamos a ir encontrando respuestas. Dice el verso 15: si tal cosa sucediera, el deseo de que alguien te presida, asegúrate de designar como rey, oiga bien, al hombre que el Señor tu Dios elija. Esta versión lo dice bien claro. Si tal cosa deseas, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Quiero que guarde eso. Es clave enfocarnos en el hombre que Dios elija, en la persona que Dios elija. Y aquí te dan las pautas. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. Esto le he llamado yo, tiene que ser del pueblo, un hijo de un mismo padre. ¿Quién padre? Nuestro Padre Celestial. Tiene que ser alguien que conozca, alguien que sepa, alguien que sea de adentro. Y lo aclara, no un extranjero. Porque obviamente el que está dentro es el que conoce las necesidades y se vuelve empático para poder tratar de buscar soluciones. Y en el verso 16 te dice algo más: que no sean prácticas al estilo de Egipto. Egipto representa el mundo. Oiga lo que dice acá. Note que no estoy hablando de establecer pastores o ministros en la iglesia. Está hablando Dios de establecer gobierno, reyes. Entonces, dice el verso 16: el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. Eso representa, hermano, que puede estar la tentación de aplicar lo que todo el mundo y lo que está de moda. Egipto representa el mundo. Y usted sabe que ciertas prácticas y ciertas acciones que se vivían en Egipto fueron totalmente reprobables. En Egipto tenían muchos dioses, adoraban, hermano, a otros dioses, practicaban el ocultismo, la hechicería. Entonces, el retroceder a las prácticas del mundo equivale precisamente, o a Egipto equivale a las prácticas que el mundo está trayendo. Estoy avanzando así rápido porque esta es solo una introducción de algo que ya
comentamos. Testimonio de estabilidad en el matrimonio. La Biblia dice que es más grande el hombre, se recuerda, que sabe dominarse a sí mismo que el que domina una ciudad. El autogobierno. A veces pretendemos gobernar a muchos y no nos podemos gobernar a nosotros mismos. A veces nos gobiernan nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros arrebatos. Por eso dice la Biblia que las moscas muertas hacen heder el perfume del perfumista. Así también una pequeña locura hace insensato al sabio. No voy a reservar el nombre, pero por ahí hace unos días alguien me enseñaba de alguien que está participando en todo esto, y donde en una plataforma en X lugar pues dijo algunas palabras soeces ante niños, ante gente, y dije: qué tremendo, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos buscar el poder ganar la simpatía de todos con estas expresiones? Pero el verso 17 dice: el rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. El ejemplo que tenemos es a Salomón. Salomón, su corazón fue desviado porque amó a 1000 mujeres, imagínese usted. Y ese hombre dice que terminó adorando a otros dioses, obviamente ídolos, y se desvió el rey Salomón. Entonces la Biblia dice que enseña, ¿verdad?, que debemos de aprender a gobernar nuestra vida y nuestra casa. Dijo alguien, y quizás no voy a generalizar, pero hay un pensamiento, que el que sabe tener estabilidad en su matrimonio, en su casa, puede tener estabilidad en todo lo que le confieran o le deleguen. Por eso es muy importante también este detalle. Verso 17 dice: no deberá tener muchas esposas. Luego dice la segunda parte: no un avaro. La avaricia es idolatría, pero la avaricia es el amor hacia el dinero, es inclinar su corazón tras las cosas materiales. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Una de las preguntas que debemos de hacernos es: quien pretende llegar a un puesto de eminencia, ¿qué lo motiva? ¿Cuáles son las motivaciones correctas? Es algo interesante a considerar. Verso 18, otra pauta: que tenga fundamento en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que es alguien que debe conocer los principios de Dios. Verso 18 dice: cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. 19, tendrá una copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, a obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Ok. En el verso 20 Dios habla que esto, al hacerlo, sería una prevención para el orgullo. Usted sabe que si algo debemos de guardarnos los hombres en cualquier rango de autoridad que estemos, es del orgullo. Porque el orgullo trae abajo a los hombres más relevantes que puedan estar. Dice la Biblia que antes de la caída viene la altivez de espíritu, y antes del quebrantamiento llega la soberbia de corazón. O sea que cuando llega quebrantamiento o cuando llega caída, previo a eso hubo orgullo, altivez de espíritu, hubo soberbia. Entonces, si algo Dios resiste es al soberbio, y si a alguien Dios le da gracia es al humilde. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Cristo dijo: aprendan de mí a ser manso y humilde de corazón. La lectura diaria, verso 20, impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Ok. El no hacer y no tomar en cuenta estas pautas nos puede traer consecuencias desastrosas, y una de las consecuencias que yo veo cuando hay presión para elegir a nuestra conveniencia y no tomando en cuenta las pautas de Dios, es lo que vivió Israel con el primer rey en tiempo de los jueces. Usted sabe que Israel era direccionado a través de jueces, pero
Ya no estaba el profeta con toda la madurez del caso, o más bien con todo lo que requerían para que direccionara Israel. El profeta Samuel, es decir, sus hijos ya había decadencia, no habían seguido lo que Dios había establecido, y se reúnen los mismos jueces, los mismos ancianos de Israel, la misma gente, y comienzan a pedir un rey. Y el que estaba entre Dios y el pueblo como profeta era el profeta Samuel. Y llegan con Samuel a hablarle y llevan la propuesta que querían un rey. No tenían rey físico, pero tenían el rey espiritual, que era Dios. Y entonces llegan con Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 8, en esta traducción que estamos viendo, es la Nueva Traducción Viviente. Es el primer rey de Israel que solicitan. Y vea lo que ocurre aquí en el verso número 8. Israel pide un rey. Cuando Samuel, en el verso 1, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Beersheba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, había corrupción, aceptaban sobornos y pervertían la justicia, los hijos de Samuel. Ahora, el peligro de elegir circunstancial y convenientemente es porque va a venir la presión de grupo. La presión de grupo llegó a Samuel, y Samuel lo que lleva es el mensaje a Dios. Y lo tremendo es de que Dios no desiste de su petición, sino que les concede. Pero por eso vea las tremendas situaciones que se vinieron. Verso 4. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto a Samuel. Mira, Samuel, le dijeron: ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue, así como lo tienen las demás naciones. Entonces acá le llamo yo, llegó el menosprecio hacia Dios. Aquí denota que tocaron las fibras más sensibles del corazón de Dios. Dios era su rey, aunque no lo veían, pero Dios los direccionaba a través del profeta, a través de los jueces. Sin embargo, la misma corrupción, la misma poca solvencia que tenían los que estaban al frente, impulsaron a esta gente y ancianos a solicitarle a Samuel un rey, como las demás naciones. Entonces Dios se siente menospreciado. Verso 6. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de fue a buscar al Señor para su orientación. El verso 7, Dios le dice: haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Verso 8, desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses, y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles. Aquí viene usted a ver, cuando no se siguen las pautas de Dios y solo la presión y la necesidad por conveniencia, como las demás naciones, viene Dios y les dice: está bien, pero les advierte lo que viene a continuación por elegir de esa manera. Haz lo que te pidan, verso 9, pero adviérteles seriamente acerca de la manera que reinará sobre ellos un rey. Entonces les habla, por supuesto, el primer rey de Israel fue Saúl. Y a esto le llamo yo las consecuencias de poner la confianza en rey humano. Yo le voy a decir algo, hermano, con todo mi corazón, un paréntesis en esto. No ponga su confianza en brazo humano. El único en el cual debemos de poner nuestra confianza es en el que creó los cielos y la tierra. Denle un aplauso, hermano. Él no se dormirá, Él no adormecerá, Él no dará, hermano, no permitirá que tu pie tropiece en piedra, ni que vayas al desfiladero. La Biblia dice muy fuerte que hay cierta sanción el que confía en el hombre. Muy fuerte. La confianza debe estar en el Señor. Tenga en cuenta que los que presiden hasta el día de hoy, los que presidirán los próximos días, son gente de carne, de sangre, humanos,
con defectos, al igual que usted, al igual que yo, que necesitan oración, oración, oración. ¿Cuántos dicen amén? Consecuencias de poner la confianza en el rey humano. Samuel advierte contra tener un rey. Verso 10. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Verso 11. Y esta es la manera en que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey, oiga lo que viene a continuación, reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra, a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Les está diciendo, los van a utilizar como carne de cañón, irán a la guerra. Verso 12. Algunos serán generales y capitanes del ejército, otros serán obligados a arar y a cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. Verso 13. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a ustedes los mejores de sus campos, los viñedos, huertos de olivos, y los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. 16. Les quitará sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y sus burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños, y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Les da una tremenda advertencia a Israel, porque no era así la forma, no era la presión por conveniencia, no era para estar a la moda como el resto de las naciones. Y entonces Dios se los da. Dios quería hacerlo, pero no al estilo humano. Por eso es importante hacerlo al estilo de Dios. La indolencia del pueblo, miren el verso 19. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel, y aún así todavía queremos un rey, dijeron ellos. 20. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Muy bien, Dios no obliga a escucharlo, pero advierte las consecuencias. Verso 21. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Entonces, las pautas de los reyes, vemos acá que ya Dios las había dado, y ahora viene una sanción por no hacerlo de acuerdo a la palabra. Ahora quiero que vayamos a Oseas capítulo 8. Israel es sancionado, hermano, por no tomar en cuenta lo que Dios establece. Dios sanciona a Israel. En más de una ocasión es sancionado con este tema, pero en el capítulo 8 de Oseas hay una sanción tremenda, y fue por no haber consultado a Dios para una elección de gobernantes. Si ya tenemos en cuenta que dijo Dios, cuando entren, se recuerda Deuteronomio, cuando lleguen y quieran poner a un gobernante, asegúrense que sea el que Dios elija. Entonces, ¿cómo vamos a saber quién es el que Dios elige si no le consultamos? ¿Cómo vamos a saber cuál es el deseo de Dios si no lo conocemos? Porque no inquirimos, porque no le buscamos. Y este es el reclamo de Dios, porque en la toma de decisiones de un hombre, de una mujer y de un pueblo más acerca de una nación, si no se le consulta a Dios, si no nos volvemos, si no estamos orando, hermano, nos estamos arriesgando a darle la opción a algo o a alguien que no es el asignado. Y eso es lo delicado, porque toda autoridad que existe, dice Romanos 13, ha sido puesta por Dios. Entonces yo deseo con todo mi corazón que sea Dios quien establezca autoridades. Claro que nosotros tenemos que elegir, porque yo sé que ahorita hay muchas preguntas, pero ¿por quién hacerlo y cómo hacerlo? Espérense, ya voy a terminar. Entonces dice acá en el capítulo 8 y el versículo 1: toquen alarma, el enemigo desciende como un águila sobre el pueblo del Señor, porque rompieron mi pacto y se rebelaron contra mi ley.
dice el Señor a Israel. Israel me suplica, ayúdanos, porque tú eres nuestro Dios, verso 3. Pero es demasiado tarde. Los israelitas rechazaron lo bueno y ahora sus enemigos los perseguirán. Aquí viene el reclamo de Dios, verso 4. El pueblo de Israel nombró reyes sin mi consentimiento y príncipes sin mi aprobación. Fabricaron ídolos de plata y oro para sí mismos y así provocaron su propia destrucción. Oiga esto, el reclamo de Dios, ¿qué era? Que pusieron y nombraron reyes, pero no le habían consultado. Pusieron príncipes y Dios nunca supo que los habían puesto. En otras palabras, la indignación del Señor y el reclamo para este pueblo era que no clamaron, que no buscaron para su guianza, su sabiduría, su dirección y determinar quién era el elegido. Ya lo había dicho Deuteronomio como un punto de partida. Entonces aquí voy, pueblo. Si la Biblia dice que nosotros levantemos todo tiempo manos sin ira y sin contienda, y que elevemos oraciones en todo tiempo por los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente, es porque es importante, y a la larga los beneficiados vamos a ser nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no elegimos conforme a las pautas de Dios y lo hacemos conforme a la conveniencia, y en el peor de los casos conforme al estilo que el mundo ofrece, estaríamos exponiendo no solo nuestra vida, nuestra ciudad, el futuro de nuestros hijos en manos de otras personas que no tienen el temor de Dios. Voy a hacer un punto aquí un poquito amplio. Voy a abrir un paréntesis. Entre las pautas, antes de ir y concluir en otro pasaje que tengo, le voy a decir esto. Entre las pautas que Dios dice es que escribirán todo lo que Dios establezca, y el rey lo iba a leer para que su corazón se mantuviera donde debe de estar, en lo correcto, en lo que Él establece. No se saldrá de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, oiga esto: si Dios anhela que sea la palabra el fundamento de un autor, de una autoridad, la palabra involucra, por ejemplo, varios temas. Entre estos están los temas matrimoniales, los temas de la vida, los temas, hermano, respecto al respeto, todos los temas que usted quiera o que usted considere o que usted quiera conocer están en la Biblia. Y entonces, con respecto al matrimonio, ¿cómo establece Dios que es un matrimonio? Dejará el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El matrimonio lo estableció Dios en su palabra, y algo que debe de cuidar el que llegue arriba es respetar la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Va sacando conclusiones. También Dios estableció sanciones para lo que va en contra de lo que Él puso en su palabra. Entonces, amado, si nosotros entendemos que Él vino a dar vida, obviamente, discúlpeme, obviamente no vino a dar muerte. ¿Por qué vamos a inclinarnos a la muerte cuando Él es la vida? ¿Aló? Entonces, la Biblia dice: no matarás. Entonces tenemos de tomar en cuenta que si alguien trae propuestas que van en contra de lo que Dios establece, usted saque las conclusiones. Ya nosotros, con una luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, hermano, somos responsables de elegir correctamente, sabiamente. ¿Aló? Mire, me abstengo a hacer comentarios más que solo lo que la Biblia nos enseña, porque es necesario que sea la palabra la que nos norme, y eso se trata, a la luz de la palabra. Pero el reclamo de Dios es muy fuerte. Ustedes pusieron reyes y no me consultaron, establecieron príncipes y yo nunca lo supe, fui ignorante. Entonces, amado, ¿qué debemos de hacer?
yo le decía, Señor, ¿cómo hacer para poder tener el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, la guianza de cómo elegir, cómo tomar sabias elecciones, hacer una elección correcta? Y entonces el Señor me llevó a Daniel capítulo 1. Y quiero en esto ir concretando la instrucción. En Daniel capítulo número 1, si Dios se indigna porque no le consultaron, aquí usted sabe, le voy a hacer una breve reseña. Israel en sus tantos episodios difíciles ahora está cautivo por Babilonia, pero el rey, el emperador, se apera de los más sobresalientes. Él dijo: tráiganme a los más sabios, a los más educados, a los más sobresalientes de los israelitas, de los hebreos. Y le llevan 4 especiales jóvenes. Les cambiaron el nombre, pero entre estos estaba Daniel, profeta de Dios. Y Daniel era ilustre, era un hombre de Dios, era sabio, pero las decisiones que tenía que tomar y las decisiones y las interpretaciones que tenía que traerle al rey, y la palabra que iba a recibir, no solo para la situación de Israel y del el reino donde él estaba, sino que iba a quedar escrito para las generaciones, para el pueblo que somos nosotros, la iglesia del Señor. Daniel necesitaba entrar en una estrategia que yo le llamo algo así como el ensayo del ayuno. El ensayo del ayuno que él practica más adelante, ¿verdad? En el capítulo 10. Se recuerda que hemos hablado y practicado acerca del famoso ayuno de Daniel. ¿Cuántos días hizo Daniel ayuno y oró? ¿Cuántos? 21 días. Pues resulta que Daniel necesitaba sabiduría, inteligencia para poder discernir, para poder interpretar, pero no a nivel humano. Entonces me vino el rema aquí, hermano, y esto se lo quiero aportar. ¿Cómo elegir? ¿Cómo saber quién es el elegido? Si Dios se indigna porque se establezca sin haberle consultado, se establezcan reyes y príncipes, entonces tengo que saber consultar. Tan fácil es decir, oremos, pero vea la estrategia de Daniel. Daniel en el capítulo 1 dice, verso 3, Daniel le dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de todo entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Él sacó la nata y la crema de Israel, de los hebreos, ¿verdad? Para tenerlos ahí y enseñarles las letras y la lengua de los caldeos. Querían instruir a los que tenían entendimiento. Perfecto. Verso 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos, de esos 3 años, se presentasen delante del rey. Entonces les da 3 años para que les den esa ración, les den entrenamiento, les enseñen la cultura de los caldeos. Pero dice en el verso 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Verso 7. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió nombre, ¿verdad? Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí hay un punto. Sabemos que no es lo que entra, sino lo que sale del corazón lo que contamina al hombre. Pero esa contaminación de la cual estaba viendo Daniel, sin duda Daniel tenía una gran responsabilidad, y era tomar decisiones. Mire, le voy a decir algo. Llamaron a estos judíos o a estos hombres de Judá para estar en el reino de este rey de Babilonia, para que ayudaran en la corte,
para que estuvieran en el palacio, para que fuera gente que aportara, que sumara y ayudara a interpretar cosas en el reino. Entonces Daniel necesitaba tener esa sabiduría, esa inteligencia. Le voy a preguntar, cuando usted está frente a una decisión que va a tomar así grande, ¿no necesita una sabiduría del cielo? ¿Acaso que no es cierto? Necesita inteligencia y guianza. ¿Cuántos necesitan eso? Ahora, ¿qué haces para buscarla? Porque la intención no basta, las buenas intenciones no te llevan a tu destino, las acciones correctas te llevan al destino correcto. ¿Alguien dice amén? Entonces no solamente es con una buena intención y una medio oración, hay una determinación. Te voy a decir algo, ahorita estamos frente a una gran decisión de nación, gran decisión de una nación. ¿Aló? Necesitamos con urgencia sabiduría del cielo, guianza de Dios, para que Él sea quien nos muestre y Él sea quien levante autoridad en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y que nosotros podamos entrar. Aquí vea por favor, a ser parte activa en esta decisión que es el deseo de Dios. Entonces se propuso en su corazón, usted sabe la historia, no contaminarse. La comida normalmente ofrecían a otros dioses y sabía, y Daniel dijo: yo necesito estar sensible para recibir de Dios. Y puso Dios a Daniel en gracia, verso 9, y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. 11. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. ¿Cuántos días le dijo? Oiga, por 10 días. Hemos hablado y practicado el ayuno de Daniel, 21 días. Aquí Daniel, la primera etapa es 10 días. Me voy a abstener de esos alimentos y voy a entrar a tomar algo muy básico, pero el propósito que es estar en comunión, consultar a Dios, estar sensible para recibir ¿qué? Inteligencia, sabiduría para la toma de decisiones. Vea lo que viene: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, siervos, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Entonces compara luego nuestros rostros, le dice, por los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. El 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Mire qué interesante, 10 es un número totalitario de plenitud. Y entonces dice: al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. ¿No será que si alguien está algo demacrado es porque no ha ayunado, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no ha hecho, porque no se ha sometido a Dios, no sé. Pero lo que dice acá es que en este entendimiento ellos tenían mejor semblante. Verso 16. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y estos 4 muchachos, a estos 4 muchachos, quiero que usted vea el 17, a estos 4 muchachos que entraron en esa estrategia de abstenerse de esa comida y entrar a una comida más liviana. Pero ¿cuál era el propósito? Ayunar, abstenerse para buscar de Dios la sabiduría. Ellos eran inteligentes, ellos eran ilustres, por eso los llamaron para prepararlos. Pero ellos no querían una preparación y una inteligencia solamente humana. Ellos querían otro nivel de entendimiento. Se imagina tener la sabiduría plena del cielo, la inteligencia, la guianza. No erraríamos, no daríamos golpes al aire, daríamos al blanco siempre. ¿Alguien dice amén, hermano? En la toma de decisiones, en negocios, en viajes, en estudios, en matrimonio, en inversiones. Seríamos en asuntos del ministerio, en el reino. Seríamos, hermano,
pero mire, con una extraordinaria excelencia haríamos las cosas para Dios. Oiga, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Qué más les dio? En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Aquí esto es lo que me impacta. Ellos eran ilustres en un plano natural, pero después de esos 10 días, el verso 17 dice: Dios les dio conocimiento e inteligencia. Alguien necesita conocimiento e inteligencia. Alguien necesita sabiduría, entendimiento en toda visión y en todo sueño. Hermano, mire, tal vez no todos vamos a salir como profetas aquí, no todos vamos a ser como Daniel, pero podemos empezar practicando la estrategia que Daniel tomó. ¿Qué quiero decirte? Es tomar 10 días, legumbres y aguas, para estar orando y clamando por las autoridades que Él tiene, para que nos dé la sabiduría por quién hacerlo. Mire, los amenes se acabaron. Pero le voy a decir algo. Al grupo que ya le expliqué sobre esto, hoy llevamos, no sé qué día es, pero llevamos ya varios días de estar practicándolo. Concluimos un grupo el día 12. Se cumplen 10 días, el 12, que es número de gobierno. Con el liderazgo entramos un buen número a esta acción. Quiero convidar al pueblo para que, oiga, pueda tomar acción y pueda decirle: Señor, necesitamos por nuestra nación, por nuestros hijos, por nuestra propia vida, que tú nos des sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, guianza para determinar quién es la persona que tú vas a establecer. Y clamar por tu país, clamar por esta nación, clamar por Guatemala, para que, hermano, podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Cuántos están entendiendo lo que trato de decirte? No te puedo obligar, mi deseo es exponerte cómo elegir. Entonces, elige de acuerdo a las pautas de Dios, elige de acuerdo a los lineamientos que Dios establece. ¿Cómo es saber? ¿Cómo vamos a saber? Con las estrategias. A lo Daniel, por ejemplo, no es una doctrina, es una estrategia. La estrategia que él tomó fueron 10 días de abstenerse. Entonces, hermano, yo quiero dejar en tu corazón, si tú tienes compromiso y tienes responsabilidad y sientes el peso y has llorado por esta nación y sientes la carga, como quisiera yo hablarte muchas cosas que no puedo, estamos transmitiendo, pero hermano, hace poco venimos de cierta región donde hay un caos tremendo, moral y tan aberrante, hermano, en algunos sectores, que me decía uno de los pastores en esos lugares, por ahí donde Dios nos permitió predicar la palabra y ministrar. Me decían los pastores: hay una publicidad donde sale una persona, un hombre desnudo, una publicidad, y sale una niña tocando al hombre, y luego la publicidad dice: si la niña se siente bien, si se siente cómoda, si no se ve amenazada, si para ella no es un perjurio o un problema hacer lo que está haciendo, ¿por qué vas a señalarla o condenarla? Dale la libertad. Entonces están tratando de avalar leyes que van en pro de la pederastía, pedofilia, etcétera. Todo el mundo está reclamando derechos. Me decía otro de los pastores: aquí está la cosa tan difícil que están tratando de nombrar leyes o establecer leyes donde se pueda autorizar que el hijo biológico se pueda casar con su madre biológica. Habían casos donde un hijo había embarazado a su propia madre biológica. No estoy hablando de hijastro ni de madrastra, estoy hablando de hijos biológicos. Y entonces las propuestas están ahí considerando. Hermano, discúlpeme, a veces nosotros decimos: es que eso no vamos a ir con el asunto de las decisiones mire, si usted no toma las decisiones sabias y correctas, otros la tomarán, y a lo mejor llevarán a gente que tendrá de todo en su corazón, menos los principios y las pautas que Dios establece. Y le estaríamos dando, lejos de darle lugar a Dios,
y la nación que ha sido Guatemala, bendecida con el temor de Dios y con principios en medio de sus caos sociales y todo lo que pueda haber. Somos una nación con promesa para hacer luz a otros lugares por gracia de Dios. Si alguien llega, hermano, y no tiene el temor y las pautas de Dios, le estamos dando lugar a otros menos a las pautas de Dios. Si alguien tiene una asignación para estar en este menesteres de parte de Dios, yo no lo voy a cuestionar. No soy yo, pero al contrario, mi responsabilidad es orar y pedir que se mantenga en la brecha, porque se necesitan Josés en los palacios, se necesitan Danieles que estén allí en la brecha. ¿Alguien dice amén? Porque si no hay gente temerosa de Dios, a lo mejor va a haber gente haciendo otras cosas y levantando no un altar de adoración a Dios, sino un altar a la muerte, un altar a la corrupción, un altar al pecado, trayendo chilca, hierbabuena, perejil y haciendo todo eso todos los días. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando lo que se necesita es oración, clamor, temor de Dios. Póngase de pie. La forma entonces es que nos volvamos a Dios. Yo quiero que se venga unos minutos aquí, por favor. Salga de su lugar, tome su Biblia, tome su cartera, tome lo que tiene consigo, unos minutos. Y particularmente yo quiero que hoy nos pongamos en la brecha por esta tierra, por estas decisiones. Y si Dios te ha hablado que tienes que entrar a tomar la estrategia de Daniel, te animo a hacerlo. No puedo obligarte, pero esto es una responsabilidad que nos compete a todos. Oremos por la gente que está, hermano, corriendo en estas carreras para ir a hacer influencia, para que Dios los guarde y que Dios los establezca y se mantengan con el corazón del principio, que sean, recuerden las palabras de José cuando Dios lo llevó a ser el virrey de Egipto. José sabía cuál era el plan de Dios. Dios lo había llevado ahí para mantener a un pueblo con vida, para ayudar a sus hermanos. Que no se olviden los José que me puedan oír y ver y que están corriendo en estas carreras de decisiones y de influencia sobre la nación. Si eres un José, cuida tu corazón de mantenerte en la palabra y recuérdate de tus hermanos, acuérdate de cumplir conforme a la palabra y todo te saldrá bien. Dios hará prosperar tu camino. Pero si te sales y te desvías de la palabra, estás dándole la oportunidad a otras propuestas que van en contra del matrimonio que Dios establece entre hombre y mujer, que van en contra de la vida, en contra de los más vulnerables. Yo quiero que oremos. Yo quiero que pidamos a Dios. Ponte en la brecha y comienza a decirle: Señor, ayúdame. Necesito guianza, sabiduría. Pedimos perdón porque ha habido perversión, corrupción, y muchas veces hemos sido responsables porque no hemos clamado, no hemos elegido, no te hemos consultado. Padre, necesitamos de tu sabiduría. Guatemala necesita tu sabiduría. Mi vida, mi casa necesitan sabiduría del cielo, inteligencia para tomar decisiones sabias y correctas. No tomes decisiones por conveniencia, no elijas por conveniencia. Asegúrate que no se estén rompiendo principios. Hay naciones que han atraído maldiciones para sí por la decisión de alguien que legisló en contra de verdades escritas de Dios, y eso ha traído perversión y maldición. Que Dios nos libre de atraer y de maldiciones. Por eso pidámosle a Dios que sea Él quien ponga y quien levante. ¿Por qué no le dices al Señor: ayúdame, necesito sabiduría, necesito inteligencia, necesito entendimiento para elegir sabia y correctamente, no conforme a mi conveniencia y a mi criterio y a mi gusto, sino conforme al perfil que tú tienes, conforme a las pautas que tú das, conforme a la dirección que tú enseñas? ¿Por qué no le clamas a Dios, pueblo?
Clámale a Dios, clámale a tu Padre. Esto no es un asunto, perdóname, después estaremos orando por las necesidades de todos. Ahorita necesito que sientas la carga de tu país, tu ciudad. ¿A quién le quieres confiar la educación de tus hijos, de tus nietos en los próximos años? ¿Qué leyes quieres que se avalen? ¿Qué cosas quieres que enseñen? Si nosotros no nos ponemos en la brecha, le estaríamos dando pauta a otros que no tienen los principios de Dios y que más van en contra de ellos. Y sería algo terrible, porque se volvería una ley, y si no cumples, seré sancionado. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde. ¿Por qué no le hablas a Dios? Padre, ayúdame, ayúdame a mirar, como dice el canto, con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Háblale a Dios unos minutos. Háblale a tu Padre Celestial. Después oraremos por tus propias necesidades, pero en este momento, unos minutos, quiero que le digas a Dios: necesito, Dios mío, sentir ese peso, la responsabilidad. Tu país, Guatemala, necesita un clamor. Necesitamos sabia y correctamente elegir de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, y que sea el que Dios establezca. ¿Por qué no le dices: ayúdame a mirar con tus ojos? Yo quiero sentir con tu corazón, con tu corazón. No quiero vivir más, no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad. Oh Jesucristo, ayúdame, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más, no quiero vivir más siendo insensible a la necesidad. Oh Jesucristo, díselo con todo el corazón: te pido la paz, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz, te pido la paz para mi ciudad, para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo Y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Comienza a orar un par de minutos. Padre, en el nombre de Cristo venimos a presentar a esta nación, a Guatemala. Mira las decisiones que en los próximos días vamos a tomar. Solo queremos, Señor, tu guianza, sabiduría, entendimiento para elegir de acuerdo a tus pautas. Padre, queremos consultar, queremos pedirte entendimiento, que el pueblo, Señor, de Guatemala pueda clamar a ti y pueda consultarte, Señor. Que no circunstancias ni las conveniencias humanas, sino que sea la guianza, la sabiduría, porque esta nación necesita a alguien que tú elijas. Padre, muestra quién eliges, muestra quién eliges. Muestra, Señor, en este tiempo que algunos estamos
en la operación y estrategia que Daniel tuvo de buscarte durante 10 días. Y los que van a entrar, Señor, a partir de mañana, respáldanos, danos sabiduría. Pedimos misericordia para esta tierra. Estamos clamando por esta tierra, por esta nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor, tu guianza. Clámele a Dios, clámele a Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus manos. Vamos a concluir esta primera jornada y simultáneamente o ininterrumpidamente nos vamos a quedar en la segunda. Solo bendigo a los que tienen que salir. Que la paz de Cristo vaya con los que tienen que irse a casa. Si se pueden quedar, qué lindo sería. Pero si tienen que marcharse, vayan con paz, vayan con bendición. Señor los guarde, los lleve con bien, en el nombre de Jesús. A partir de ahora tenemos una hora con Jesús. Y los que van a quedarse, acérquense al altar, acérquense al altar. Vamos a estar orando por las diversas necesidades. Vamos a estar clamando por las diversas peticiones. Una hora de intercesión, una hora de clamor. Aquí vamos a orar por las diversas necesidades. Si tienes que moverte, te bendigo, ve en paz, ve con la protección de Dios. Y si puedes quedarte unos minutos, vamos a quedarnos acá orando, clamando, buscando en el nombre de Jesús. Señor te lleve con bien a casa. El Señor te lleve con bien. Y no olvides que hay atención para los que van a participar, las mujeres que van a participar mañana en el seminario, allá al ingreso. Y también la juventud mañana tiene una reunión a las 4 de la tarde. Que el Señor te lleve con bien. El domingo tenemos 8:30 y 11:30 de la mañana. El Señor te lleve con paz. Vamos a estar orando en el nombre de Jesús. Vamos a estar clamando por